Es una larga historia. 2015 hace 100 años de ocupación norteamericana en Haití. Sandra Honoré, the Secretary General Special Representative in Haiti and head of MINUSTAH. 2015 will be 100 years of North American occupation. It has already been 10 years of the presence of the UN Stabilization Mission in Haiti, the MINUSTAH. It was 2004. Aristide was the president for the second time, and for the second time, a coup was about to happen. En el 2004 se aprovecha de una protesta legítima en contra de Aristide, que había hecho muchísimos errores, pero era una propuesta pacífica, democrática de los movimientos sociales, y eso se transformó en una operación militar. Canada, French, they kidnapped President Aristide and put in place a occupation force. No es una fuerza estadounidense, es una fuerza internacional porque viene bajo la cobertura de la ONU. Es una misión de paz. Haiti is not in war. Haiti is not a threat for the neighborhood like Cuba or Dominican Republic. No estábamos un país en guerra. Es decir, que en un país a donde hay partes en conflictos, hay armas, hay luchas, uno entiende un poco la presencia de las misiones de paz. Aquí no había esto. Y el espíritu de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU es interponerse entre dos ejércitos que se están enfrentando. Eso no existe en Haití, nunca ha existido. Duvalier held a bloody dictatorship that lasted for 30 years. The first president that was democratically elected after this period was Aristide. But in September 91, he was overthrown by a coup and a new military junta came into power. When the world witnessed that in 2004, the same scenario was playing out, many were afraid for the future of the country. The Westerners saved or kidnapped Aristide, depending on your point of view, and Latin Americans requested the help of the UN. The trigger for the establishment of the mission was a period of great instability in the country and the departure of former President Aristide. There was a generalized breakdown in law and order, and the transitional authorities who assumed office after the departure of the president made an appeal to the United Nations for assistance, and the Security Council considered this appeal and considered that the situation was sufficiently grave so as to merit the establishment of a peacekeeping mission under Chapter 7 of the United Nations Charter.
La llegada de las tropas militares de Estados Unidos en el 2004 precedió la resolución del Consejo de Seguridad autorizando el despliegue de la fuerza multilateral interina. Así que es una cosa totalmente ilegal y el acuerdo firmado para autorizar la presencia de esa fuerza fue firmado por un gobierno ilegítimo. Haiti, of course, being the first independent black republic in the world, whose origin is in this hemisphere. The countries of Latin America and the Caribbean were all very committed and deeply committed to assisting in this effort of the United Nations. Yo no dudo que cuando estas fuerzas se vinieron había quizás toda un espíritu de solidaridad con Haití. A Brazilian has been the fourth commander of the mission since its establishment, and the military component of the mission comprises some 75% troops from Latin America. Esa fuerza de la MINUSTAH jugó un papel de laboratorio para concebir otra forma de presencia imperialista frente al hecho que el ejército norteamericano ya no puede ir así y la gente sabe lo que viene a hacer. Pero ahora sí hay todo un montaje artificial de una fuerza compuesta por ejércitos de muchos países, ¿no? Y que realmente están ejecutando ese plan y acelerando el proceso de recolonización de nuestros países. Nosotros pensábamos que con la presencia de los latinoamericanos iba a darle otro giro, ¿no? Pero la realidad es una tropa de ocupación. A nivel geopolítico, Estados Unidos tiene un plan de remilitarización de la cuenca del Caribe. Y Haití es un país que se encuentra en el centro del Caribe y que está en la ruta marítima entre Cuba y Venezuela. Así que controlar ese territorio, controlar lo que está pasando en ese territorio, controlar la orientación del gobierno en ese territorio, controlar los recursos estratégicos de ese territorio, hace parte de una agenda prioritaria del Departamento de Estado. You got minister in Haiti to protect the rich people, the elite or the mulattoes, in the interest of multinationals, not for Asian people, not for the poor, not to implement democracy. Es que realmente la tragedia que estamos viviendo es que en ese enfrentamiento entre el movimiento popular que quiere y que está buscando un cambio de régimen, la oligarquía y el imperialismo norteamericano y otros imperialismos, la MINUSTAH está aliada claramente con las fuerzas conservadoras. To complicate matters even more, in the relationship between Haitians and the MINUSTAH, a series of violations on human rights were discovered, committed by the military that have impunity granted upon them by the mission status, but above all, the horrific cholera epidemic. The whole international community, including the United Nations, have a moral duty to help those people to stem the further spread of cholera. As the Secretary General of the United Nations, I want to assure you that the United Nations and its partners are strongly committed to ending the epidemic as quickly as possible. La MINUSTAH y Naciones Unidas nunca reconoció formalmente su culpa en la introducción del cólera. Todas las informaciones científicas comprueban que el cólera, que es una enfermedad que no existía en Haití, fue introducida por las tropas de Nepal. Cuando llegaron estas tropas de Nepal en Haití, había una epidemia de cólera en su país y ni siquiera han sufrido test y pruebas de salud, de sangre, para ver si podían entrar en el país. Which is the position of MINUSTAH about all the allegations that cholera actually was caused by UN personnel in the first place? Well, as you know, we are under very clear instructions not to talk about ongoing
court cases in the United Nations. What I can say is that the way we work on this with the government is to address the problem, is to ultimately make sure that cholera is eradicated from this country, and we believe that can be done. Estamos calculando que de entre octubre de 2010 y la actualidad murieron casi 8.900 personas del cólera y tenemos 704.000 afectados, lo que hace de Haití el país que tiene más afectados del cólera en el mundo. Nosotros participamos del reclamo llevado a cabo por muchos grupos de la sociedad civil haitiana, exigiendo el reconocimiento oficial, formal, de la culpa de la negligencia criminal de Naciones Unidas en la introducción del cólera, la indemnización de las familias de las víctimas y la indemnización del país, ¿no? Y una inversión consecuente para permitir que la población tenga acceso a agua potable en todo el país. Very much with the government, we're focusing on solutions, on making sure that, first of all, that cholera is eradicated, that it wouldn't come back in this country, and that we also use this opportunity to actually address the health system and the sanitation situation much more broadly. The entire world knows that the military of the UN brought cholera to Haiti. However, the minister still does not fully recognize its fault, and this does not help the relationships between the most critical social sectors. In 2010, Haiti was the victim of one of the most devastating earthquakes in history. 100 to 300,000 people died. 285,000 buildings were destroyed, even the presidential building. The minister was not spared. Many of its officials died, including the chief of the mission and his deputy. Millions of Haitians had lost it all, sought refuge in camps that were organized in Port-au-Prince. Today, almost 5 years later, there are still over 100 camps left. These are Jamaica and Colombia, where over 900 families live. El gran problema de estos dos campamentos es el saneamiento. Como ves, las condiciones higiénicas son pésimas. Este es un ravine, un río que pasa entre los dos campamentos. Aquí estamos en campamento Colombia y del otro lado es el campamento Jamaica.
Los beneficiarios del proyecto, los residentes de este campamento, por ejemplo, tendrán derecho a una subvención al alquiler. Es un programa del gobierno haitiano y OIM es parte de la implementación de este proyecto, que consiste en una subvención de alquiler para cada familia de beneficiarios. Despair in this camp is great. And after we need help. It's like not like this. You know, we need to change the situation. You need everybody, you know, for medical, for hospital, for school, for everything, you know. The life is like this. The situation is bad for the children. The damage that was wrought by the earthquake of the 12th of January 2010 was very, very significant, but I think that to its credit, the government has embarked on a solid reconstruction program, and this is all to the good of the people of the country. Hubo una limpieza que se dio a nivel de los campos de desplazados, pero les dieron 20,000 GURD, más o menos $500 americanos. Con $500 americanos no se puede construir una casa, ni siquiera se puede reparar si tu casa fue afectada por el terremoto. Y muchas veces la gente que sale regresa a otros campos, así que hay un proceso de reconstrucción de campos. We still have in this country about 104,000 internally displaced people, which sounds like a very large number, but immediately after the earthquake there were, just to give the comparison, 1.5 million internally displaced people. People had lost their houses, lost everything, and basically were looking for a place where they could shelter. Bon, moi t'aime gen ti kob nan même comme pièce kay pour joindre pièce kay ici pour louer ou pas ka joindre facile mais de pour gon ti kob nan mon ou ka chercher. Él dice que lo que piden es dinero para poder alquilar un sitio donde vivir, porque necesita tener acceso a una escuela para los niños. Dice que tiene 4 niños, la pequeña nació en el campamento, tiene 2 años y medio, y la más grande tiene 16. Y vive aquí con su mujer y los 4 niños. Casi 5 años después del terrible terremoto del 2010, no se puede decir que hubo un proceso real de reconstrucción. Si visitas, por ejemplo, el centro de Puerto Príncipe o Jacmel o Tiguá, se ve que las infraestructuras básicas todavía están en el suelo. Por ejemplo, el hospital más grande de Haití todavía no está reconstruido. Many people cried watching the suffering of Haiti and decided to help. Millions of dollars were raised in hundreds of initiatives worldwide. But where is all this money? Después de tantos años, uno se puede preguntar también cuál es el resultado obtenido por los ONGs comparativamente al volumen de dinero que se gastó. There are other units that are working in Haiti to support the Haitian people. They are not NGOs. They are big projects having bilateral funds. I don't have much information about what they are doing. But I heard about bus stations that are empty. $1 million has been spent there. Hay muchos que vienen con una visión a donde no ve el país, sino con su visión, gastan el dinero y no les preocupa mucho los resultados. Robbery. Because they come with the money and they return with the money. Durante los 2 primeros años, entre 2010 y 2012, en la ayuda que llegó al país, el gobierno haitiano recibió solamente 1%. La reconstrucción, tal como se dijo y tal como se sigue diciendo hasta hoy día, enriqueció a mucha gente, pero no al país. Some people define Haiti as the republic of the NGOs. It is said that there are more than 10,000 and that they manage a budget equal to the nation's budget. But among them, there is one that stands out. La USAID es casi un gobierno en Haití. No solamente tiene un peso importante en las inversiones para controlar la red de ONGs que existe en el país,
pero también está claramente articulada con los objetivos estratégicos de la política externa norteamericana. Es una institución muy fuerte, que tiene bastantes recursos, que sea humanos, que sea financieros, y que constituyó una correa de transmisión del gobierno norteamericano. Es muy importante entender lo que hace la USAID en Haití, lo que no es distinto a lo que hacía en Bolivia, lo que intentó hacer en Cuba, que es un trabajo de destabilización de la sociedad y de reforzamiento de la presencia imperialista. But of course, not all international cooperation is the same. Hay que hacer una distinción porque hay ONGs que no vienen a imponer, no vienen, digamos, a realizar sus propias ideas, a realizar sus propios proyectos y después que se van, sino que siguen trabajando en el sentido justamente de capacitación, de empoderamiento de la gente, tal como se dice. Desgraciadamente son los más que tienen menos recursos. We managed to build a little village in Plateau Central, in Las Caobas. It is very nice. We call it Village Solidarity. The land came from the local authority. Good. The road from CNE, which is a local infrastructure company. And we have a light, and we managed to build houses. But I know we don't have a lot of money. We are building houses, more than 700, for example. We hope to build more than 1,000, but the need is 400,000. Of all the money of the donors of Christian Aid and other serious organizations that respected these communities, they only keep crumbs. Most of the money is absorbed by the European cooperation that finances projects through false NGOs that respond only to political favors. By and large, NGOs spend that money in operating costs, which is more money than they spend on the people needing help. And also by the minister that spends over $1 million a day. Our problem is sometimes the Latin America don't understand the Asian people, how to help the Asian people to solve the situations. El dirigente latinoamericano que siempre ha sido muy lúcido en eso es Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías siempre denunció la MINUSTAH, ¿no? Y insistió mucho sobre la responsabilidad colectiva de América Latina de estar al lado del pueblo de Haití. E incluso después del terremoto, Chávez canceló más de $350 millones de la deuda acumulada en Petrocaribe. Corresponde a toda la política de Chávez de solidaridad con los pueblos, digamos, más desprovistos de la zona. Se calcula que más de 80% de las inversiones del Estado de Haití ahora vienen de la liquidez de Petrocaribe. But in these last 10 years, not everything from the minister is negative. For example, the restructuring of the police is one of its great results. Because minister is more of a police mission in Haiti, the success of the HNP are the successes of MINUSTAH. One of the goals of the mission with respect to security is to attain the a minimum number of 15,000 in the Haitian National Police. I would say if there was one single result, it's the increase from 2004 to now of almost doubling the police force, and currently we're trying to train and to recruit 5,000 new officers for the duration of the 2012-2016 plan. Hubo, hay que decirle, algunos avances, pero en 10 años esto tendría que ser de otra manera. Tendríamos que tener ya una fuerza bastante adiestrada y bastante capaz de responder a las necesidades del país. Así que algunas veces uno se pregunta, ¿a qué sirvió la MINUSTAH? People need to see Haiti as not a country with bad news. Los países latinoamericanos tienen mucho capital de experiencias positivas en términos, por ejemplo, de reforestación, en términos de gestión de parques, en términos de
salud, de combinación entre salud tradicional, medicina tradicional y medicina occidental, en términos de formación, de salir del analfabetismo. Hay un capital enorme de experiencias que serían clave en el plan de refundación nacional, Así que hay que provocar ese contacto directo. We're starting to go down in poverty 60 years ago, and going down really by the 80s really. That's mean before Haiti was not a poor country. When Haiti was thriving, some other country didn't even exist as a country. Cuando hablan de Haití, presentan a Haití como un país perdido, un país que no tiene perspectivas de futuro. Yo diría que no. Haití tiene perspectivas de futuro. Se trata de organizarlo.